San Lucas 24 a partir del verso 1. Voy a centrar el mensaje más a partir del 13, pero para ubicarnos un poquito en el contexto vamos a leer del 1 al 12, se los leo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esto nos ubicamos en el contexto, nos ubicamos en el momento de la resurrección del Señor Jesús. Jesús muere, son 3 días en la tumba. Ese concepto de 3 días no lo vemos como días de 24 horas, viernes un día, sábado es un día y el domingo, primer día de la semana, en el contexto de la época, es el tercer día, ¿de acuerdo? Bien, entonces dice, el primer día de la semana, el domingo, ubicándolo en el contexto de la época, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, esa expresión, acordaos, acuérdense, trae a la memoria de lo que él, Jesús, les habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sí? A los 11 y a todos los demás. ¿Sí? Jesús tuvo discípulos, tuvo gente que lo seguía. De esa gente que lo seguía, algunos fueron discípulos. De esos discípulos que lo seguían, algunos dejaron de ser discípulos, otros permanecieron como discípulos, y de esos discípulos, 11 al final se les llama apóstoles. ¿Sí? Bien, entonces dieron nuevas de todas las cosas a los 11 apóstoles y a los demás discípulos. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, no vio los lienzos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había acontecido. Primer comentario: ellas llegan buscando un cuerpo, un cadáver, y con lo necesario para rendirle ofrenda, para preparar el cuerpo de acuerdo a la época, especies aromáticas. Ya sabes, la cultura del respeto que tenemos por los que se nos han adelantado. Bien, no hallan el cuerpo, ¿sí? En ese momento se encuentran ante una situación, una explicación divina, una explicación que proviene de Dios, una explicación que ocupa la fe, y una explicación humana. Jesús resucitó, volvió de entre los muertos. No es humanamente posible. O entraron en la noche y se robaron su cadáver. Son 2 versiones que se manejaron en el momento. Si tú ves la Biblia, vas a encontrarte que existen esas 2 versiones. Y ellos mismos se encuentran en esa situación. Y tienen que tomar una decisión, tienen que creer en algo. Creer que Jesús resucitó, que volvió entre los muertos, como ya les había dicho que había de suceder, o creer que alguien entró y lo robó. ¿Sí? Una explicación necesita de la fe, la otra explicación no necesita de la fe. Una explicación pudiéramos decir que es fácil. No sé si es fácil o sea difícil, va a depender. Si nos hemos ejercitado en la fe, es fácil de creer. Si tenemos una actitud de creer en la palabra de Dios, entonces no batallamos. Si no tenemos la actitud, si no tenemos la disposición, digámoslo así, de la fe, no lo vamos a creer, no importa lo que te digan. ¿Tiene que ver con la preparación? Sí, tiene que ver con la preparación. Si tú fuiste al kinder, fuiste a la primaria y te digo 2 por 2 es 4, no vas a batallar para creerme. Si nunca has pasado por una educación formal y te digo 2 por 2 es 4, no es cierto, no te creo. Tiene que ver con la preparación y tiene que ver con la disposición. Y ellas están ahí ante esa situación.
¿Se determinan por la fe, Jesús resucitó, o se determinan por el escepticismo y Jesús no resucitó? Ellas son de las que sí creen. Una explicación que necesita los ojos de la fe. Viene esa expresión, acordaos. Recuerda las enseñanzas de Jesús. Recuerden la palabra de Dios. Que aquí yo podría hacer una pausa y decirte, hey, acuérdate. Si durante todo este tiempo de tu relación con Dios has escuchado, hey, vas a estar bien. Dios está contigo. Tu familia va a estar bien. Acuérdate. Te ves en la misma Y. Te ves en la misma encrucijada. En la misma situación. Los ojos de la fe, y creo que voy a estar bien independientemente de las noticias que esté viendo, o tomo una actitud humana. Realmente nos va a ir mal. Oye, estás hablando de 5,000 personas que vienen a Reynosa, ¿qué va a pasar? Espera. Aquí tienes los ojos de la fe. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es para bien. Para al menos para nosotros. Al menos para los que se determinan por la palabra de Dios. O, ¿qué vas a creer y qué va a suceder? Depende totalmente de tu capacidad de creer en la palabra de Dios y en la promesa de Dios para tu vida, o no creerlo. Y eso es lo que está ocurriendo en ese momento. Tienes una explicación humana, no batalles, se lo robaron, sigue tu camino. O, no, espérame, aquí hubo un acto sobrenatural de resurrección. Ellas deciden creer, ellas creen, no ven el cuerpo del Señor Jesús, ven una manifestación sobrenatural, dos personajes, dos ángeles ahí, que les dan una noticia, y después dice que regresan, volviéndose, dieron las nuevas a todos los demás. Aquí vamos a hacer dos grupos, a los apóstoles y a los discípulos, ¿sí? Pero los apóstoles no les creían. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué situación me pone eso? Los que caminaron con Jesús, los que vivieron con Jesús, los que lo vieron multiplicar el pan, los que lo vieron convertir el agua en vino, los que lo vieron caminar sobre las aguas, los que vieron y experimentaron todas estas cosas de viva voz, con sus propios ojos, no creyeron en un acto sobrenatural más. A pesar de que habían vivido y habían disfrutado diferentes actos sobrenaturales anteriormente, ahora están en una situación nueva y deciden no creer. No les creyeron. Ni los apóstoles ni los discípulos creyeron en lo que estaba sucediendo en ese momento. Que yo pudiera hacer otra pausa y decir lo mismo, así como nosotros pudiéramos decir, oye, durante todo este tiempo has vivido situaciones en las cuales Dios se ha manifestado, has salido adelante y te encuentras ante una situación nueva. Y aquí tienes a los apóstoles que no creían. Mira, no te voy a decir los que crucificaron a Jesús, porque sí es cierto, hubo hombres malos que crucificaron a Jesús, que no creyeron. Los apóstoles no lo crucificaron. Los discípulos no lo crucificaron. Permanecieron al margen. La Biblia dice que desde lejos veían lo que estaba aconteciendo. No te hablo de los malos, te hablo de los buenos. Bueno, los buenos no creyeron en la palabra de Jesús. Que en esa situación me puedo encontrar yo. En esa misma situación me puedo encontrar hoy en la mañana, o durante la tarde, o mañana, cuando vengan cosas contrarias en mi vida. Hey, eres discípulo y no estás creyendo en las enseñanzas de tu maestro, porque eso es un discípulo. Eres un apóstol. Bueno, no creyeron. Y de entre los que no creyeron, o se les dificultaba creer, está Pedro. Y Pedro corre al sepulcro a cerciorarse y ver lo que estaba aconteciendo. Y va y confirma la verdad. Efectivamente, no está el cuerpo, y él tiene una confirmación para su vida que Jesús resucitó. Bien, hasta ahí. Mi historia no es esa. Quiero solamente ponernos en el contexto. Mi punto es lo que sigue después de ese contexto. Dice en el verso 13. Y he aquí dos de ellos. He aquí dos de ellos. Dos de esos discípulos. Dos de esos que caminaron con Jesús. Vuelvo. Dos de esos que experimentaron las enseñanzas de Jesús. Dos de esos que disfrutaron de la presencia, de las enseñanzas, de los milagros del Señor Jesús. Dos de ellos que no son los que crucificaron a Jesús, son de los que creyeron en Jesús. Dos de ellos, dice el verso 13, iban el mismo día de la resurrección de Jesús a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Otras traducciones de la Biblia dicen que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Es otra ciudad. En Jerusalén es donde crucificaron a Jesús, donde resucita Jesús. En Jerusalén es donde está ocurriendo algo. Quiero que lo veas. En Jerusalén es donde está ocurriendo algo. Y ellos van a Emaús, a 11 kilómetros al este de donde estaba Jerusalén, hacia el mar. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La vida del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús. Y ya
estaban hablando de la resurrección del Señor Jesús. Ellos ya sabían. Ahorita te lo voy a leer, pero quiero que veas que ellos ya sabían. Ellos están hablando de lo que está ocurriendo en Jerusalén y se están alejando del lugar en donde está ocurriendo algo sobrenatural. Bien, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Va de nuevo: pero nosotros, esos dos discípulos que se mantuvieron cerca de Jesús, que creyeron en el Señor Jesús, que se están alejando de Jerusalén, a pesar de que vivieron la vida, la muerte, y están viviendo la resurrección, que ya escucharon de la resurrección, que esperaban el rescate de parte de Jesús, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, fíjate esto, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y se fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? Y bueno, los animo a que continúen la lectura después. Pero estos personajes, estos dos de ellos, dos de los que estaban con los apóstoles, dos de los que vivieron con el Señor Jesús, dos de los que creyeron en Jesús, dos de ellos que el mismo día iban camino de Emaús, iban 11 kilómetros, se están alejando. Son dos discípulos que se están alejando de Jerusalén, ¿sí? Se alejan de Jerusalén, se alejan de donde está el Señor Jesús, se alejan de su maestro, se alejan de donde está ocurriendo la obra de Dios. Estaban conscientes, ellos sabían, ellos tenían información. Pero es que hay un momento en el cual la información te determina y hay un momento en el cual la información no te determina. Vaya, repito, información tenemos todos. Pero ¿qué haces con esa información? Es lo que hace la diferencia. Actuar y poner en práctica la información, el contenido que proviene de la palabra de Dios es lo que hace la diferencia. Estos personajes sabían, conocían, escuchaban y sin embargo se están alejando de Jerusalén. Hablan y discuten lo que ha acontecido, están conscientes de la muerte, están conscientes de la noticia de la resurrección, pero hay dos explicaciones, te repito. Hay una explicación sobrenatural, Jesús resucitó, y hay una explicación humana, se robaron su cadáver, se robaron su cuerpo. Y ellos pareciera que son de los que se determinan por, seguramente se lo robaron. Cuando Jesús se les acerca, cuando Jesús camina con ellos, que sus ojos están velados, tal vez estaban distraídos, y habla con ellos, le dicen a él lo que está ocurriendo, le hablan de Dios, le hablan de Jesús, pero sin embargo se siguen alejando. Fíjate qué interesante, mientras están hablando la obra de Dios, mientras están compartiendo, se siguen alejando. No sé si lo ven. Le están hablando a alguien: oye, eres tú el único que no sabe lo que aconteció, mira, déjame que te cuente, déjame que te hable de Jesús, déjame que te hable de todo lo poderoso que fue, pero te sigues alejando. Mientras lo vas contando, te sigues alejando de donde está ocurriendo. Y le dicen: bueno, unas mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Le dicen: unos ángeles les hablaron. Y les dicen: otros más fueron al sepulcro y lo confirmaron. ¿Y entonces qué necesitas para creer? Quiero que lo veamos. Quiero que lo veas.
No son los que crucificaron a Jesús los que no creen en Jesús. Son los propios discípulos de Jesús. Son los propios discípulos de Jesús los que se están alejando suavemente, sutilmente, y se están alejando. Son los que se están dando cuenta de todo lo grande que está ocurriendo. Son los que han disfrutado y sin embargo se siguen alejando. Escucharon de Jesús, vivieron de Jesús. Ya fueron las mujeres y les dijeron, venimos del sepulcro. Aún así te estás alejando de Jerusalén. Oye, vimos los ángeles que nos dijeron, los ángeles son mensajeros, y nos dijeron que nos acordáramos, se siguen alejando de Jerusalén. Oye, otros discípulos, apóstoles ya específicamente, Pedro fue y confirmó la noticia, y ellos se siguen alejando de Jerusalén. ¿Qué sucede? El mismo Jesús está caminando con ellos y siguen sus ojos velados. Y es donde ya entra Jesús. No sé si estaba de mal humor, pero viene esa expresión, dice, ¡ay, insensatos! El insensato es el que no es sensato. Inmaduro es una de las excepciones de la palabra sensato. Te estás alejando de donde la obra de Dios está ocurriendo. Tienes toda la información, tienes todo el contenido, es todo, mira todo lo que está ocurriendo y tú te estás alejando de donde ocurre. Ahorita es cuando debes permanecer en Jerusalén. Ahorita, cuando tú ves el desarrollo de la historia, cómo Jesús continuó durante 40 días apareciendo con ellos, interactuando con ellos, dándole instrucciones finales. Y sin embargo, ellos se están alejando de Jerusalén. Y nos dejan un ejemplo, hombre, porque pudiéramos tener toda la información, todo el contenido de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, recitar la palabra de Dios, vaya, hablarle a alguien de la palabra de Dios como ellos estaban haciendo. Porque en su momento ellos le hablan a Jesús como si Jesús no conociera, y le hablan y le platican, pero se están alejando. ¿Cómo pudiéramos nosotros hablar? No, mira, construye tu familia, arregla tu familia, todo está muy bien, y te estás alejando. ¿Y tú? No, yo no. ¿Cómo que tú no? No, mira, es importante que busques a Dios, pero tú no. No, mira, ahí en la palabra de Dios hay vida eterna, y tú no. Toda la información, toda la experiencia, todo el contenido, y sin embargo sus pasos se alejaban de Jesús. Sus pasos se alejaban de lo que Dios estaba haciendo. Sus pasos se alejaban de donde tenían esperanza, de donde tenían la obra misma de Dios ocurriendo. La más grande obra de Dios ocurriendo delante de ellos, privilegiados, diríamos, privilegiados de poder haber vivido en ese momento, y sin embargo se van a Emaús. Vaya, llevan su propio rumbo, llevan su propio camino. No es el camino de Dios. Cuando tú ves más adelante vas a ver que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, manténganse en Jerusalén, sigue algo bueno para ustedes en Jerusalén. Léelo, más adelante lo dice. Y sin embargo ellos se alejan. Es donde a veces digo, bueno, yo mismo, nosotros mismos, considerándonos cercanos a Dios, porque ellos eran cercanos a Jesús, cercanos, con el conocimiento, y sin embargo alejándose de Jesús. La ironía, ¿no? Es dos discípulos en dirección contraria. Ahí te lo dejo. Dos discípulos en dirección contraria. Dos discípulos en dirección contraria. Iban camino de Emaús. Debían de ir a Jerusalén, debían de ir a la tumba, debían de ir a confirmar, deberían de mantenerse juntos, deberían de esperar. Y sin embargo son dos discípulos en dirección contraria. Es absurdo. Entiendo que digas, y bueno, y los que crucificaron a Jesús se fueron a Emaús. Pues perfecto, lo entiendo. Y los que escupieron a Jesús iban en dirección contraria a Emaús. Lo entiendo, no creían en él, y bueno, ya luego llegará su momento. Pero dos discípulos en dirección contraria. Yo me tengo que analizar. No ser yo un discípulo que va en dirección contraria. No ser un discípulo que conoce, que experimenta, que viene y te dicen, oye, mira, aquí hay palabra de Dios. Muy bien, pásenla bonito. Yo voy en dirección contraria, yo voy a Emaús. Eso es lo que significa, ese es el camino de Emaús. Como quiera Dios, de alguna forma Jesús tiene compasión de ellos y va y los rescata. Va y los rescata, lee la historia. Pero sí les dice, sí les llama por su nombre, insensatos. A veces llega la palabra de Dios y viene acompañada, insensato. No te ofendas, pero a veces somos insensatos. A veces los mismos discípulos somos insensatos. No entramos en sensatez. Escuchamos, porque
Digo, hay temas que siempre, ay, no digas eso, son polémicos, ¿no? No menciones diezmo, no menciones ofrenda, no menciones ir a la iglesia, no menciones, no menciones... Bueno, pues es que ahí está. Sí se lo decimos a alguien más, pero no lo aplicamos. Sí lo creemos, pero no. Y se están, cada paso, se alejaban de donde estaba ocurriendo la obra de Dios. Y es al contrario. ¿Dónde está ocurriendo la obra de Dios? Hacia allá voy. ¿Dónde se está manifestando? ¿Dónde se está viendo? Hacia allá voy. Y nos deja una lección. Como discípulos, como hijos de Dios, no nos alejamos de donde está ocurriendo la obra de Dios. Donde escuches, donde oigas y donde veas que el milagro, que lo sobrenatural, ahí te acercas. Todo siempre tendrá dos explicaciones. La explicación sobrenatural, que tiene que ver con la fe, y la explicación humana, que tiene que ver con lo temporal. Yo te puedo decir, vas a estar bien. No, mira, fíjate, tú no sabes. Ok, determínate por lo temporal, pero te puedes determinar por lo espiritual. Tu matrimonio va a estar bien, tus hijos van a estar bien, tus nietos van a estar bien, tu casa, todo lo que es tu casa va a estar bien. Y te acercas, y te acercas a esa palabra, y crees en esa palabra, y te mantienes en esa palabra. O te alejas de esa palabra. Hay palabras a las que te puedes acercar. Cuando digo palabra me refiero a enseñanza de parte de Dios, a la que te acercas y dices, bueno, allí. Otra hubiera sido la historia de estos personajes si cuando escucharon a esas mujeres o esos apóstoles que les dijeron ahí, resucitó, aquí me quedo. Aquí me quedo. Aquí está hablando palabra de Dios, aquí me quedo. No, bueno, qué bueno, ya me voy a Maús. Tengo un asunto temporal que tratar. No quiero poner ejemplos o no quiero reducirlo a un ejemplo, pero donde escuches palabra de Dios, ahí quédate. ¿Sí? Ese sería el resumen. Donde escuches palabra de Dios, donde haya palabra de Dios, no digas, qué bonito, me da gusto, yo voy a Maús. No, ahí quédate. Ahí quédate. ¿Sí? No ser como de pronto esos personajes que tenían todo y sin embargo estaban alejando de donde Jesús estaba manifestando, donde Dios estaba manifestando. Dios va y lo rescata, ¿no? Pero no esperar eso. Entonces, se las dejo ahí. Esos personajes dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sí? Él era, Él es. Y precisamente eso es lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y tú vas en dirección opuesta de donde está ocurriendo la redención. Que no vayamos en dirección opuesta de donde está ocurriendo el rescate de mi familia, el rescate de la empresa, el rescate de nuestra ciudad, de donde está ocurriendo, que no vayamos en dirección contraria. No siempre es fácil creer, pero siempre se puede creer. Vamos a orar, encomendarnos a Dios y bueno, mantenernos allí, en donde lo sobrenatural, donde la obra de Dios está sucediendo, ¿sí?